Español, primer grado. Proyecto 6. La vida en fracciones. Todas las partes cuentan. Del 16 al 27 de noviembre. Estimadas y estimados alumnos de primer grado, bienvenidos al tutorial de español de la sexta etapa de trabajo. Sus profesores, la maestra Cintia Patricia Rodríguez Romero y el profesor David Camarena Vera, los acompañaremos durante este tutorial. En este proyecto, tu tarea de español consistirá en la redacción o producción de un cuento, relato o historia inventado por ti mismo. El trabajo de español lo vamos a dividir en dos partes o fracciones. Iniciamos con parte 1, planificador de mi cuento. En esta primera parte o fracción vamos a realizarla en 6 pasos. Paso 1, tipo de historia. Tú vas a seleccionar si quieres escribir tu cuento bajo el subgénero de terror, de ciencia ficción, de humor o de ficción o fantasía. Hay que seleccionar uno de estos subgéneros narrativos literarios para crear tu cuento. Paso número 2. Tema. Estará relacionado con el tipo de historia seleccionada en el paso anterior, es decir, ¿de qué se va a tratar tu cuento? Paso número 3. Acontecimientos. Y están divididos en 3 momentos. Inicio. Aquí vas a describir brevemente el comienzo de tu cuento o historia. Desarrollo. Vas a describir en pocas palabras cómo imaginas la evolución de la historia. Desenlace. Sin revelar detalles del final, describe cómo imaginas que va a finalizar tu cuento. Estos 3 momentos representan los acontecimientos y son solo una cápsula descriptiva de lo que va a tratar tu cuento. Paso número 4. Tipos de personajes y sus características. En este paso nos dirás quién y cómo será el protagonista y los personajes secundarios principales. Del protagonista, haz una descripción de su aspecto exterior, de su aspecto físico y de su forma de ser o su perfil psicológico. Paso número 5. Ambiente. Está compuesto por 2 elementos. Primero vas a describir el lugar o los lugares más importantes de la historia. Y el segundo elemento es la época o el tiempo en el que sucede. Recuerda que puede ser real o ficticio. Paso número 6. Tipo de narrador. Elige quién contaría la historia. Si será uno de los personajes del cuento o un narrador externo llamado omnisciente. Para poder realizar con más facilidad esta primera parte de tu trabajo, es muy importante que estudies las páginas 67 a 74 de tu libro de español. Por ejemplo, en la página 67 de tu libro de texto, te ofrecen una serie de sugerencias o puntos de partida para crear tu cuento, por si no se te ocurre nada. Y en las siguientes páginas te brindan elementos para completar la planificación y elaboración de tu cuento. Y pasamos a la parte 2, la escritura de mi cuento. En esta segunda parte o fracción, escribirás tu cuento de acuerdo con lo que planificaste en la parte anterior. Inicia con un título atractivo y novedoso. Luego continúa con el inicio, el desarrollo y el desenlace.
Puedes agregarle algunos dibujos o ilustraciones para hacerlo más atractivo. Hay que dejar un renglón libre entre cada párrafo. Se sugiere estructurar los párrafos de 4 a 5 renglones cada uno para que no sean muy extensos. En cuanto a la extensión del cuento, puede ser así. Inicio, se recomienda que sean de 2 párrafos, de 5 a 6 renglones cada uno, separados uno de otro con un renglón libre. Desarrollo, de 3 párrafos en adelante, con las mismas indicaciones señaladas antes. Es decir, escribes tu párrafo y dejas un renglón libre entre el párrafo anterior y el siguiente. Y por último, el desenlace. 2 o 3 párrafos es lo que se sugiere para la extensión del fin. Puedes elegir 2 tipos de desenlace, abierto o cerrado. En el desenlace abierto puedes dejar algunas incógnitas para despertar mayor interés en el lector, como si tu cuento fuera a continuar. En cambio, en el desenlace cerrado, se resuelve la historia y se le da un fin definitivo. En cuanto al envío de tus tareas, lo haremos de la siguiente manera. A todos tus profesores hay que enviarles la parte 1, es decir, los 6 pasos del planificador, pero insertados en la página web que diseñarás como producto integrador de este proyecto. Y a tus profesores de español hay que enviarles la parte 1 y la parte 2, es decir, el planificador y la redacción de tu cuento. Pues no se diga más y a poner a trabajar la imaginación. Ahora sí, a contar mentiras, pero que parezcan cuento. Cualquier dificultad que se te presente para realizar tus tareas, estamos en comunicación para apoyarte. Adelante.